Muy buenos días o déjenme hacer la conversión. Buenos días aún en el Perú, ¿verdad? Son las 11:17. Ya sí que no me equivoco. Yo les hablo desde Chile. De hecho, debo hacer la conversión horaria. Estamos a 2 horas de distancia. Mucho gusto en saludarles. Les habla Eduardo Benavides. Soy el coordinador académico de Science Fits en Latinoamérica. Trabajamos hace un par de años con colegios del Perú y lo que queremos hacer hoy día es poder conversar de las fases de trabajo, de poder hacer realidad este objetivo ambicioso en esta fase de trabajo, que es precisamente el aprendizaje basado en proyectos, que es un desafío que no es fácil en ningún lugar del mundo y que probablemente a usted le sirva tener una visión externa quizás. Yo sé que probablemente ustedes sean mucho más expertos que yo en algunos de los temas que vamos a tocar, pero siempre sirve tener una visión externa de problemas que son compartidos con profesores de otras latitudes, porque estamos todos en un desafío común, y sobre todo entendiendo también que hay un contexto latinoamericano. Entonces, tenemos esta misión de hacer en realidad este objetivo que es ambicioso, que no es menor, que no involucra tampoco pocas dificultades. Yo les hablo desde el área de las ciencias naturales, no estoy seguro de que todos ustedes sean también de las ciencias naturales, pero sí estoy seguro que en distintas asignaturas se comparten también algunas de las dificultades y desafíos que tenemos. Partíamos mencionando en este taller que tenemos esta idea de la transformación de las clases. Hace un tiempo se viene utilizando esta idea de transformar las clases. El concepto de transformación, si lo analizamos con cuidado, involucra una modificación de un estado inicial para transformarlo a un estado final, de hecho, y debemos ser siempre conscientes de el diagnóstico inicial en el cual estamos y hacia dónde queremos ir, porque les aseguro que la idea de transformar las clases involucra un alto esfuerzo y una alta demanda de tiempo, de trabajo, sobre todo para la persona que hace las clases, la persona encargada de conducir las clases. Esta idea de la transformación no siempre es bien recibida. Tenemos que transparentar también que no todos los profesores tienen a veces la disposición a generar cambios en sus clases porque involucra mucho trabajo y porque debemos saber siempre con qué objetivo se realiza esta idea de conversión o de transformación. Venimos hablando en el pasado, probablemente nosotros como estudiantes, ¿sí? Siempre digo que no quiero hacer una generalización porque ya hay profesores o profesoras muy jóvenes, por lo menos comparado conmigo ya, que quizás pueden haber experimentado otro tipo de clases, pero creo que todavía queda tiempo en el cual podemos generalizar y pensar que nosotros como estudiantes fuimos capaces de trabajar en base a clases que se basaban principalmente en la transmisión de contenidos, esta idea de la clase magistral. Yo recuerdo a profesores míos, de los cuales no estoy hablando mal, de hecho todo lo contrario, tengo muy buenos recuerdos de ellos, pero que entraban a un aula, saludaban, tomaban la asistencia, la lista, y luego empezaba ya la transmisión de contenido. Luego trabajamos en un ejercicio que se relaciona directamente con esos contenidos y las clases consistían principalmente en eso. Y durante el siglo XX al menos se mantuvieron estáticas principalmente en esa estructura. Actualmente hay una serie de conceptos que quizás ustedes hayan escuchado, la idea del aula invertida, la idea del aprendizaje basado en proyectos, la indagación, el desarrollo y la evaluación de habilidades y competencias, e identificar estos focos distintos como una modificación a la clase tradicional en la cual nosotros venimos como punto inicial. Me permito contarles esta historia. Es una historia que me ayuda mucho a poner en contexto algunas de las cosas en las cuales vamos a ir conversando. Es una historia que se basa en un físico austríaco llamado Robert Karplus. No es una persona muy famosa, no se preocupe si nunca ha escuchado hablar de su nombre. Le pido que se sitúe en Austria. Él es un físico, pero más que su rol de físico, vamos a poder prestar atención en su rol de padre. Imagínense que este señor Robert Karplus, siendo muy joven, tenía unos 30 años y tenía una hija de 10 años. Y un día, y no sabemos por qué, en esta historia él tiene que ir a buscar a su hija y retirarla del colegio, retirarla de clases. Imagínense que su hija estaba enferma, le notificaron que estaba enferma, imagínense que tenían un viaje, algo ocurría que su hija tenía que retirarse antes de las clases. Y Robert Karplus va a la escuela, habla con la secretaria que estaba en la recepción, y la secretaria lo autoriza para ir él
a buscar y retirar a su hija directamente en el aula, que es algo que me imagino que ya no se puede hacer en algunos colegios. Entonces, él ingresa al colegio y a medida que va caminando en el pasillo, la secretaria le advierte que su hija está en clase de ciencias naturales. Robert Carpus imaginaba en este pasillo que su hija, al encontrarla, ella iba a estar como esta imagen de la izquierda, donde aparecen estos niños con un delantal blanco, trabajando con reactivos, trabajando con algunas sustancias, pero cuando él ingresa a la sala para poder hablar con la profesora, se encuentra que su hija está como la imagen de la derecha, que es trabajando directamente con libros. Y se dan cuenta que las clases consistían, y cuando él habla con su hija le comunica que las clases consistían en extraer información de los textos y después la profesora medía cómo estuvo ese proceso. Y que las clases eran todas así. Yo no hago un juicio, intento nunca en estos talleres hacer el juicio de valor, no me compete a mí. Yo no estoy diciendo si esto está bien o está mal. Lo que sí ocurre es que les cuento que el señor Robert Carpus, esta persona, este físico, diagnostica que esto no está bien. Él toma esta decisión y dice o desearía él personalmente que las clases de su hija fueran distintas. No sé si alguna vez usted ha tenido algún padre que haya estado en una situación similar. Hay padres que a veces con conocimientos o sin conocimientos de las causas opinan fácilmente con respecto a cómo deberían hacerse las clases. Eso no tiene nada de extraordinario. Y si usted se fija, la historia que le estoy contando hasta este punto no tiene nada de extraordinario. Es un padre, Robert Carpus, que no le gusta la manera en la cual su hija recibe clases de ciencia. Lo que yo sí considero extraordinario, y me gusta siempre contar esta historia, es porque es lo que pasa en las secciones siguientes. Robert Carpus cuestiona el método de la profesora, y hasta este punto venimos diciendo que no hay nada fuera de lo normal acá, pero él asume que tiene un rol de físico. Él es físico, él es una persona formada en ciencias que tiene acceso a laboratorios y decide tomar un rol activo en esto. Él incluso es capaz de donar material de laboratorio, conseguir alguno, invertir su tiempo, invertir dinero, incluso tomar un rol activo en impartir clases. Una persona que fuera de lo normal, fuera de lo que haría cualquier padre, identifica el problema y hace lo posible, lo que está en su alcance para intentar solucionarlo. Y va durante todo un año a realizar actividades experimentales al aula de su hija, no solamente para su hija, para todos sus compañeros. ¿Sí? Y lo más valioso de esta historia es que al final él intenta medir cómo cómo en el fondo fueron esos aprendizajes durante ese año. Intenta medir sus resultados. Y aquí es donde esta es la razón por la cual yo les cuento esa historia y la utilizo. Robert Carpus es capaz de reconocer y publicar que los aprendizajes descendieron, que es algo contraintuitivo. Hasta este punto donde nosotros escuchamos esta historia podríamos pensar quizás que es una excelente medida en base a la intuición, pero él demuestra y es capaz de publicar incluso todo fundamentado que los alumnos incluso tenían mejores resultados con la forma de hacer clases de la profesora, es decir, directamente de los textos. ¿Qué ocurre? Al final Robert Carpus lo que hace es dedicar su carrera a intentar entender cómo enseñar las ciencias naturales. Esto es parte de su currículum, esto es parte del trabajo, es una sección, son secciones específicas del currículum de Robert Carpus, donde al principio todo tiene que ver con física, pero después él, al formarse en entender cómo se debe enseñar las ciencias naturales, empieza incluso a trabajar en diseño de currículum y termina diseñando el currículum de ciencias de estados completos de Estados Unidos, porque en el fondo empieza a orientar su carrera completa a este fin y a estudiar algo que merece ser estudiado, que es cómo enseñar esta asignatura que son las ciencias naturales. Para esto, me imagino, profes, que muchas veces hemos escuchado hablar de metodologías, tenemos una enseñanza tradicional que vivimos como alumnos, como lo mencionábamos al principio, pero también existen modelos por descubrimiento, enseñanza expositiva, por conflicto cognitivo, por investigación dirigida, por explicación, y también existen incluso ciclos de aprendizajes, que yo los encuentro aún más valiosos porque intentan definir fases, intentan definir objetivos puntuales para distintos momentos durante las clases. El primero de ellos se plantea por Johann Herbart en 1907. Le pido que preste atención a las fechas. John Dewey en 1937, Hayes Osborne Hoffman 1950, Carpus, la persona de esta historia que les mencionaba, plantea con Atkin un ciclo de aprendizaje en 1962. Y este que aparece al final es el que trabajamos nosotros, en la organización en la que estoy yo.
que intento difundirlo lo más posible, que es el ciclo 5E de Biological Science Curriculum Study, que tuvo su planteamiento en 1982. Su autor principal es Roger Bacon. Si vamos a hablar un poco de ello más adelante, pero lo que buscamos acá es identificar las dificultades que originan que tengamos estos ciclos de aprendizaje, porque todos parten de un diagnóstico común. Yo, como les decía, no estoy seguro si todos ustedes son parte de los equipos de ciencias o son profesores de distintas asignaturas, pero les pido que vayamos identificando quizás algunas cosas que compartimos, porque en este caso yo les hablo desde las ciencias naturales. Si pudiéramos identificar en este grupo algún profesor o profesora de química, yo siempre los utilizo para este ejemplo, les pido que se imaginen un ejercicio muy simple, que es intentar afuera de su colegio, en la puerta de su colegio, en la calle, intentar juntar a 100 personas adultas al azar, las personas que van transitando por la calle, y de esas 100 personas les vamos a preguntar a todas ellas, con el único filtro que sean adultos, les preguntamos a ellas cuál es el anión y cuál es el catión. ¿Sí? Es una pregunta que a los que no son de la ciencia les informamos que la han visto todos los alumnos que hayan terminado la escolaridad. Todos lo hemos visto. ¿Sí? No hay nadie que pueda decir que mi profesor de ciencias nunca me enseñó eso, porque efectivamente sí lo vimos, incluso probablemente más de algún nivel. Y cuando le preguntamos a un profesor de ciencias, de esas 100 personas, ¿cuántas creen que tendrían dominio sobre esa pregunta? Los resultados que nos entregan los mismos profesores, esas aproximaciones son desalentadoras. Nunca un profesor de química me ha dicho que más de 20 personas de esas 100 tendrían dominio sobre esa pregunta. ¿Sí? Y eso es muy desalentador, pensando que nosotros destinamos mucho tiempo de nuestras clases a intentar hacer esta transmisión de estos contenidos. Estamos durante clases y horas completas, si las sumamos son bastante dentro de la escolaridad de un alumno, trabajando sobre contenidos de este tipo, sobre temas centrales que incluso no llegan a despertar estos aprendizajes significativos y duraderos, que es precisamente lo que buscamos. Si está aquí un profesor o profesora de química, no se sienta aludido de forma personal, nos pasaría en muchas asignaturas. En ciencias particularmente nos pasan todas. Si le preguntamos a estas personas adultas, ¿qué ocurre en la anafase de una mitosis? Sabemos que esa pregunta no tiene una buena recepción. ¿Sí? Si le preguntamos no sé, cuál es la diferencia entre fuerza y presión, que es algo que tiene una aplicación en todos los días de nuestra vida, aún así las personas no identifican normalmente estos conceptos, aun cuando en algún momento lo aprendieron. Entonces, nos enfrentamos a dificultades sistemáticas para generar en estas asignaturas aprendizajes duraderos y significativos. Les pido que me intenten seguir con una idea. Hay cosas que nosotros a veces entendemos como bajo este concepto de cultura general. Por ejemplo, imagínense que usted está hablando con una persona adulta y esa persona adulta desconoce quién es Cristóbal Colón. Nos sorprendería quizás. Nos haría sentir incómodo que una persona no supiera quién es Cristóbal Colón. O que no supiera, por ejemplo, la ubicación de un continente. ¿Le haría a usted sentir incómodo estar hablando con alguien y que esta persona, por ejemplo, no pueda hacer una suma entre números de un dígito? Quizás hay cosas que nos harían sentir incómodos, a veces nos hace sentir muy incómodos cuando una persona tiene muy mala ortografía, porque asumimos que son cosas que nosotros aprendimos en la escuela y son cosas que nosotros quedamos con ellas. Pero en ciencias esa vara no está puesta en el mismo lugar. Piense usted, ¿qué contenidos de ciencias naturales, por ejemplo, lo harían sentir incómodo si es que una persona no lo domina? Por ejemplo, ¿usted se sentiría incómodo si en una conversación esta persona no recuerda qué era el anión y el catión? Probablemente no. Entonces, nosotros tenemos y asumimos desde el principio que hay asignaturas donde las cosas no funcionan igual, donde entendemos y los mismos alumnos entienden que pueden memorizar un contenido, un concepto y después olvidarlo sin ningún problema porque una vez pasada la evaluación no vuelven a tener aplicación nunca más en la vida cotidiana. Y sobre eso estamos trabajando. Esa es la misión y ese es el diagnóstico inicial de estos ciclos de aprendizaje. Todos inician de acá. Todos inician diagnosticando que lamentablemente muchas de las horas destinadas en una clase tradicional de ciencias naturales después no van a tener un fruto duradero en el tiempo. Nosotros nos encontramos hoy día en un contexto internacional donde están ocurriendo cambios.
donde nos enfrentamos a un tipo de evaluación y a un tipo de medición que ya no es el mismo que antes y que nos desafía precisamente a esto, a cuestionarnos una clase que está completamente basada en la transmisión de contenidos. Por ejemplo, tenemos un ranking PISA, una prueba PISA que intenta medir a nivel mundial cómo es nuestro desempeño frente a ciertos tipos de evaluaciones. Y yo les decía que yo les hablo desde Chile, ya sea Perú o ya sea cualquier país de Latinoamérica, nosotros sabemos que esta prueba nos trata muy mal. ¿Sí? Particularmente en el ranking PISA de ciencias naturales, todos los países de Latinoamérica estamos en la segunda mitad de la tabla. Estamos todos debajo de los países OCDE. Pero es sistemático, no hay ningún país latinoamericano que esté sobre los países OCDE. Incluso, para que tengan una idea general, la última prueba PISA se registra en 2022 con Ucrania ya en guerra. Y Ucrania en guerra obtiene mejores resultados que cualquier país latinoamericano. Esta es una visión para entender un poco cómo es esta idea de nuestro desempeño frente a una prueba como la prueba PISA, donde el primer país, el primer que tiene el ranking número 1 es Singapur. ¿Por qué tenemos esta situación? Porque nos enfrentamos a una prueba que es completamente basada en habilidades y competencias. Es una prueba que escapa a la manera que probablemente nuestros estudiantes son evaluados de forma tradicional o la forma en la cual se orientan nuestras clases. Y en ese sentido, los países desarrollados nos llevan mucha ventaja. Lamentablemente nos llevan ventaja porque nosotros estamos haciendo recién un recorrido en cambiar nuestra forma de evaluar. Desconozco y tengo que reconocer que no soy experto, y de hecho desconozco completamente cómo es la situación hoy en día con las pruebas estandarizadas que se pueden tomar en el Perú. ¿Sí? Probablemente ustedes tengan mucha más información que yo. Lo que sí les puedo transmitir es cómo se da en el resto de Latinoamérica, donde en los últimos cinco años las pruebas estandarizadas han cambiado. Nos enfrentamos a un tipo de pregunta que es distinta. Ya no nos preguntan qué es un átomo, no nos preguntan por la carga del protón, sino que nos sitúan en una pregunta donde hay que trabajar sobre la información que está ahí para que el alumno sea capaz de comprender, extraer información y a veces situarnos en evaluaciones que parecen ser de comprensión de lectura más que de medición de conocimiento científico. Entonces, ¿en qué contexto estamos? Estamos en esta situación donde hay una fase de explicación que está cambiando en cómo antes ubicaba todo el espacio de nuestra clase y ahora ya no lo hace. Esto está muy claro en el Perú, está muy claro en su currículum que identifica de forma completamente explícita estas tres competencias. ¿Sí? Tenemos un indaga, un explica y un diseña y construye. Y ustedes me pueden corregir si que estoy equivocado, pero creo que con todos los profesores de ciencias que hemos trabajado durante estos años en Perú, están todos al tanto de esto. Desde mi lado, les hablo desde afuera, y creo que esto es muy bueno la forma en la cual el currículum peruano identifica claramente tres fases para trabajar en las clases de ciencias. También han sido exitosos en transmitirlo a los docentes. Por ejemplo, les hablo desde acá en primera persona, a mí me encantaría que mi país tuviera explícitamente indicado que las clases no son solamente transmisión de contenidos, que lo indicara el currículum. En el caso de Chile no lo hacen, en muchos países tampoco. Queda al arbitrio de cada profesor el decidir si es que su clase se basa en contenido solamente, si es que sus objetivos al final son solamente ver información, y en el caso de ustedes está indicado estas tres fases para las clases de ciencias, estas tres competencias: indaga, explica y diseña. Y sobre eso podemos trabajar, pero me imagino que ha generado bastantes desafíos. Cuando hemos trabajado con colegios en el Perú, nos transmiten eso los profesores, que no es fácil crear todo el material o crear todas las instancias para poder llevar a cabo los objetivos que buscamos con cada una de estas fases, pero también podríamos cuestionar o redefinir los objetivos, porque esto, como les decía, está pasando en todo el mundo. Necesitamos ponernos de acuerdo en trabajar con ciertos temas, la idea de aula invertida, relación entre ciencia básica y ciencia aplicada, por lo menos en el contexto de clases de ciencias, definir lo que es la tecnología, que me imagino que no solamente aparecen ciencias, sino en distintas asignaturas, y también el método científico para poder entender de qué estamos hablando. El concepto de aula invertida, me imagino que lo pueden haber escuchado durante este tiempo, estos últimos años, que consiste en que el alumno ya cambia de rol. El alumno ya no es un oyente que está recibiendo como un recipiente esta información que el profesor transmite, sino que incluso, quizás no en toda la clase, pero
tiene instancias donde es protagonista, donde el alumno puede ir trabajando sobre su propio descubrimiento y aproximándose de forma autónoma a los pasos que nos van a llevar avanzando sobre los contenidos y sobre los nuevos conocimientos. Entonces, es el alumno el que toma un rol que es muy distinto al que probablemente nosotros tuvimos como estudiantes. La relación entre ciencia básica y ciencia aplicada es vital, no solamente para el proceso cognitivo y lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista de los aprendizajes, sino también desde un punto de vista social. Yo siempre aprovecho de trabajar sobre estos datos que son vitales para entender el rol de la ciencia en general en nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos 3 científicos, Whittingham, Gudenberg y Yoshino, un japonés, Akira Yoshino, que tienen 15 años de diferencia, para entender un poco la idea entre ciencia básica y ciencia aplicada. En 1970, Stanley Whittingham analiza las características químicas del litio. Imagínense una persona que dentro de un laboratorio eligió un elemento en particular para analizar todo de manera teórica. ¿Sí? Probablemente para el mismo Whittingham debe haber sido muy difícil explicarle hasta a sus familiares qué es lo que estaba haciendo con su experimentación. Pero luego avanza Google en conseguir un voltaje efectivo a partir de los descubrimientos de Whittingham, y en 1985 el señor Akira Yoshino hace viable esta batería de litio que cambió al mundo. ¿Sí? No sé si las personas que somos mayores recordamos esta época en la cual no existían los teléfonos. Cuando nosotros, en los años 90, por ejemplo, todo el mundo tenía teléfonos que eran alámbricos, que usaban cables, y lo que permitió que pasáramos de eso a un teléfono, un dispositivo móvil, principalmente, es que hoy día disponemos de baterías de litio. Tenemos la capacidad de almacenar energía, poder cargar, y eso básicamente cambió el mundo. Le pido que se imagine en el mismo lugar que usted está ahora, ¿cuántas baterías de litio puede ver? Yo, en el espacio en el que estoy, cuento 6. ¿Sí? Considere que esto que está acá tiene todo este trabajo científico que ocurrió en el siglo XX. Entonces, esta es la instancia, ese es el paso entre ciencia básica y ciencia aplicada. Tenemos una serie de otros ejemplos. El principio de la Chatelier es algo que le enseñamos a los estudiantes en clases de química. Le enseñamos que nosotros podemos alterar los equilibrios de las reacciones y es muy difícil que un alumno llegue a entender el impacto que esto puede tener en su vida cotidiana. Cuando Haber y Bosch decidieron aplicar el principio de la Chatelier, por ejemplo, solamente con este descubrimiento que ellos realizaron, destruyeron la economía de mi país, de Chile. A principios del siglo XX, Chile se basaba su economía en la exportación de salitre. ¿Sí? La síntesis de Haber-Bosch lo que hace es que, a partir de ese momento, no tenía ningún sentido para los alemanes comprar salitre a un país sudamericano, porque ellos mismos fueron capaces de fabricarlo. Y destruyeron la economía de un país sudamericano solamente por ser capaz de aplicar algo que en algún momento fue un descubrimiento completamente teórico. ¿Sí? Haber gana el premio Nobel en 1918. Lamentablemente, todo esto fue utilizado por Alemania para la fabricación de explosivos y para poder incluso entrar en 2 guerras mundiales, gracias a que tenían explosivos y armamento. Este ejemplo también es muy claro de cómo el conocimiento científico, pero aplicado en otro campo, que es la botánica, puede cambiar la realidad de nuestros países. Manaos, una ciudad brasileña que está en el Amazonas, fue la ciudad más rica del mundo en algún momento cuando estuvo la fiebre del caucho. Cuando se descubre el uso del caucho para generar, por ejemplo, neumáticos o una diversidad de instrumentos, Manaos fue la ciudad más rica del mundo, una ciudad de una riqueza desproporcionada. Henry Wickham, en algún momento, aprovechando conocimientos de botánica, roba semillas de caucho de esta ciudad brasileña y busca un lugar del mundo donde poder cultivarla en condiciones similares. Identifica el norte de África para hacerlo y básicamente destruye también parte importante de la economía brasileña y termina generando un impacto completo en un país latinoamericano. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que nosotros somos muchas veces espectadores de este paso de ciencia básica a ciencia aplicada. No hemos conseguido, como pueblo latinoamericano, dar el salto para participar nosotros de esta flecha que es tan simbólica. Nosotros sí tenemos grandes científicos que participan principalmente de esta primera fase que es la ciencia básica, y probablemente nuestras clases de ciencia se basan o se han basado tradicionalmente en trabajar sobre la ciencia básica.
Pero esta flecha simboliza lo que puede generar la ciencia cuando consigue generar un impacto real en la vida de las personas. En el fondo, tener este paso a la ciencia aplicada. Y lo que está haciendo el currículum, no solo el peruano, sino los currículum de distintos países, al impulsar el trabajo en proyectos, al impulsar esta competencia, por ejemplo, que es el diseña y construye, es transmitirle explícitamente a los alumnos que el conocimiento científico no puede quedar eh, encerrado ni en el aula, ni en el texto, ni tampoco en la mente de cada persona, sino que tiene que salir y tiene que explotar para algún desarrollo que sea aplicable. También es muy importante entender lo que es el concepto de tecnología, porque aquí podemos tener serias confusiones, sobre todo en el currículum peruano, donde en la fase diseña, en la fase donde buscamos intentar generar proyectos, la palabra tecnología aparece de forma reiterada. La definición de tecnología, según la RAE, es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Solamente eso. Es una definición mucho más acotada a lo que nosotros pensamos. Pensamos en tecnología y normalmente nuestra mente va a pensar en dispositivos, en robots, en implementación, en automatización. Pero no. La definición de tecnología es que el conocimiento científico sea aprovechado. Solamente eso. Y esto podría cambiar bastante la forma en la cual nosotros percibimos el diseño de una solución tecnológica. El método científico es esencial, no solamente en las clases de ciencias, sino como una estrategia y una manera de razonar para solucionar problemas. Incluso hay profesores de distintas asignaturas que podrían aplicar el método científico para la solución de problemas relativos a su asignatura, que no necesariamente puede ser ciencias. Y tenemos esta estructura base donde hay una observación inicial que despierta una pregunta o un problema de investigación, donde el alumno tiene el deber, o la persona, en este caso cualquier persona que esté siendo parte de este recorrido, tiene el deber de intentar solucionar esta pregunta o este problema de investigación en base a los antecedentes que se pueden haber planteado por otros investigadores o que la humanidad ha podido recolectar en base al tiempo. Si es que no logra una respuesta a partir de esos antecedentes, pasamos a plantear y nos atrevemos a plantear una hipótesis que va a ser una respuesta provisoria, que no sabemos si es correcta o no, pero que nos va a servir para que esta pueda ser testeada mediante los objetivos y el procedimiento experimental, y que luego, en base a los experimentos que realizamos, somos capaces de comparar, discutir, analizar resultados y concluir finalmente si es que esa hipótesis que planteamos fue una respuesta equivocada o no a esta pregunta inicial. Esto que probablemente se escucha de manera muy teórica, que a veces transmitimos en clases, lo describimos con las bases explícitas, quizás en una presentación, en realidad es una forma que nos puede servir incluso para poder solucionar problemas cotidianos, muy simple. Si tengo una lámpara que no enciende en mi casa, mediante este procedimiento yo podría ser capaz de diagnosticarla y buscar una solución efectiva, sin tener que recurrir a otra persona. Las fases de un proyecto científico se relacionan directamente con el método científico. Y muchas veces, aun cuando no queramos quizás, o no sea el objetivo principal, evaluar la estructura de un proyecto, el hacerlo nos permite que el alumno sea capaz de transmitirnos los razonamientos. Yo nunca entendí cuando era estudiante por qué mis profesores me calificaban mal cuando no respetaba la estructura de un informe. Y ahora sí lo entiendo. Ahora como profesor entiendo que ese informe, cuando tiene una estructura clara, nos está pudiendo demostrar cómo los alumnos hacen razonamientos. Y lo que nosotros necesitamos es que el razonamiento del estudiante se conduzca lo más fielmente posible en base al método científico, porque tiene siglos de demostrarnos que es lo mejor que tenemos los seres humanos para trabajar. Sin embargo, pese a todo este entusiasmo de poder generar o cruzar esta barrera de ciencia básica hacia ciencia aplicada, tenemos que situarnos en un contexto real. Porque cuando hemos hecho talleres con los profesores del Perú, identificamos que el diseño es la fase que más problemas genera porque no es fácil de implementar. Depende o explota mucho la creatividad del profesor, la iniciativa del profesor, el pensar a veces fuera de la caja y hacer estas cosas que no aparecen en ningún texto ni en ningún lugar, pero muchas veces parten de un diagnóstico que podríamos discutir, o al menos les pido que reflexionemos sobre él. Y es, ¿qué esperamos nosotros
de un niño que está en edad escolar al pedirle que aproveche ese conocimiento científico? Cuando le pedimos, y lo vamos a ver más adelante, que diseñe una solución tecnológica a algún problema, ¿qué esperamos de él? Esperamos que solucionen estos problemas que nosotros como adultos aún no hemos podido superar. Esperamos que identifiquen un problema de índole global, de índole social completa, que nosotros aún no hemos podido solucionar y que ellos lo busquen la solución en una clase de ciencias. Muchas veces esa es nuestra traba, porque empezamos a sobredimensionar lo que podría ser la originalidad de un proyecto científico, cuando tenemos que entender que si un proyecto es demasiado original, lo más probable es que va a pasar al índole de el trabajo que los adultos deberían hacer en el campo de la investigación. Entonces, lo que nosotros necesitamos como primer objetivo es que nuestro estudiante sea capaz de resolver problemas utilizando habilidades de pensamiento científico. Más que el problema mismo, más que la solución misma, es la utilización de ciertas habilidades para poder buscar esas soluciones. En este caso, si queremos que nuestro alumno vaya a pescar, no nos importa la cantidad de pescados que va a sacar, nos importa que aprenda a utilizar la caña, ¿sí? Entonces, necesitamos que ellos tengan y posean conocimiento científico. Estamos buscando estos aprendizajes significativos, estas habilidades de pensamiento científico y lo más importante, la aplicación del método, que puede ser incluso más importante que los resultados que van a obtener de aquellos proyectos. Tenemos en el Perú estas tres fases claramente indicadas, donde el Indaga nos está pidiendo que nuestros alumnos se relacionen con problemas, pero previo y antes de haber visto el contenido. Él explica que es el lugar donde los alumnos están en contacto con definiciones, con conceptos y con la transmisión de los contenidos y del conocimiento que ha adquirido en el fondo la humanidad con respecto a los temas. Y el diseño construye, que es básicamente pedirles que ellos realicen una aplicación para poder resolver estos problemas. Yo hago un diagnóstico que es muy simple y a veces lo hemos discutido con algunos profesores. Esto es lo que yo diagnostico mirando desde afuera estas competencias, ¿sí? Donde podemos relacionar claramente el indaga y el diseña con el método científico. En el indaga nosotros podríamos conducir toda esta fase del método científico, pero tenemos que tomar algo en consideración. Es que no carecemos en este punto de antecedentes. Le estamos pidiendo al alumno que sea capaz de trabajar sobre una observación, sobre un problema, plantear una hipótesis, probar esa hipótesis, experimentar, pero considerando que no tenemos antecedentes bibliográficos que nos permitan responder a esa pregunta sin pasar por la fase de investigación aplicada. Pasamos a la fase explica, donde consiste precisamente que nuestros profesores nos transmiten esos antecedentes. Nuestros profesores nos comunican que ante estos problemas que acabamos de diagnosticar, sí existen respuestas. ¿Sí? Algunas, quizás, no a todos los problemas que identificamos, pero existen siglos de conocimiento científico que normalmente los profesores transmiten en la fase explica y que para gente como yo fueron la base de nuestras clases de ciencias cuando éramos alumnos. Y la fase diseña también es la aplicación del método científico, con la diferencia que el alumno ya tiene ciertos antecedentes. Por supuesto, no esperamos que sea un especialista en el tema, pero sí es un alumno que tiene con qué trabajar y puede establecer una relación distinta entre el conocimiento científico y las fases siguientes. Por ejemplo, puede plantear una hipótesis que se relacione directamente con los antecedentes que el profesor nos transmitió en el explica. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque cambia completamente el foco de trabajo, aun cuando en ambos casos estamos aplicando el método científico. Vamos a revisar qué pasa en esta indaga, porque esta competencia también tiene capacidades que se indican específicamente. Por ejemplo, dice problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Esto espero que vean la relación directa que tiene con la fase del método científico. Si nosotros nos enfocamos en la penúltima fase, por ejemplo, de presentación, análisis y discusión de resultados, estamos ahí involucrando por lo menos 3 de estas capacidades que están dentro de la competencia. Los criterios de evaluación también apuntan principalmente al uso del método científico. Más que la respuesta que el alumno alcanza, lo que nos importa es cómo es capaz de aproximarse al procedimiento. ¿Cuál es el objetivo real de esta etapa? Aquí planteamos 4 objetivos. Y la razón por la cual le hablamos con tanta seguridad de esto es porque esto es compartido con muchos países, ¿sí?
Esto pasa en muchos lugares del mundo donde tenemos una indagación que no está enfocada en la respuesta que el alumno alcanza, sino podemos estar completamente tranquilos si somos capaces de diagnosticar que nuestro alumno identifica variables. Si nuestro alumno es capaz de conectar una variable independiente con una variable dependiente, y así ser capaz de entender cómo yo puedo ir testeando cosas para obtener respuestas. Desarrollar hábitos de trabajo sistemático, interpretación de datos y también la comunicación de la información. Por ejemplo, trabajar con gráficos y tablas. Esto está pasando, como les decía, en todo el mundo. Las pruebas estandarizadas se están girando ya no solo a hacer pruebas que se basen en la transmisión de contenidos o en la recepción de los contenidos, sino, por ejemplo, a pruebas que miden cómo los alumnos son capaces de trabajar con gráficos y tablas. Tenemos esta segunda competencia que se le explica, donde básicamente nuestra relación con los conocimientos, con aquella información, con aquellos datos que manejamos hoy día como humanidad y que nos llevan incluso a entender un poco cómo, a plantearnos cómo nosotros deberíamos dialogar con este conocimiento. Por ejemplo, se han preguntado acá, no sé si quizás más los profesores de ciencia o profesores de química, ¿por qué razón nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes este proceso, que es el proceso de construcción del átomo? Nosotros hoy día sabemos que el átomo es de una manera, pero aún cuando vamos a hacer las clases de ciencias, no enseñamos directamente el átomo actual. Lo que hacemos es explicarle que hubo un átomo que planteó Dalton en un comienzo, que luego Thomson planteó un segundo modelo, luego Rutherford, y así vamos trabajando. ¿Y por qué lo hacemos? Y podríamos preguntarnos por qué tenemos que invertir tiempo en enseñarle, por ejemplo, un modelo que quedó obsoleto. El modelo de Thomson de 1904 es un modelo que quedó obsoleto, que hoy día no es aplicable. Entonces, lo que estamos haciendo no es solamente enseñarle, en una fase incluso explica al estudiante cómo es la naturaleza, sino también cómo hemos llegado a adquirir ese conocimiento. Cómo es esto es un proceso en el cual se han planteado hipótesis, en algún momento incluso estas hipótesis se han tardado años en refutar, y cómo así se va construyendo el conocimiento y cómo nosotros somos parte de eso. Este proceso no ha terminado, el átomo no está terminado. Es probable que en un par de años más se descubran más partículas, se descubra lo que hay dentro de cada partícula, y efectivamente esa investigación hoy día está en curso. Tenemos otros ejemplos. Cuando hablamos de nuestra doble hebra, la estructura del ADN, que generó el premio Nobel en 1962 para Watson y Crick. Esa es quizás lo que nosotros enseñamos, los profesores de biología transmiten esta información, pero descuidamos, por ejemplo, que hubo un gran científico llamado Linus Pauling, un hombre ganador de 2 premios Nobel, que estuvo años defendiendo una estructura que era distinta. Él planteó una hipótesis de una estructura que era una triple hélice, y durante muchos años estuvo midiendo y no logró refutarla, hasta que los que lo refutaron fueron Watson y Crick, y Linus Pauling reconoce sin ningún problema que su hipótesis está equivocada. Eso es lo que estamos buscando, que el alumno se enfrente a un proceso que va mucho más allá de solamente enfrentarse a la información, sino también al mecanismo en el cual el ser humano es capaz de conseguir esos conocimientos. El problema y las dificultades que tenemos es que dialogamos lamentablemente con conceptos abstractos. Un profesor de ciencias siempre tiene en su base teórica un concepto que es abstracto. Siempre vamos a llegar a hablar de un átomo, de una onda, de una fuerza, de un vector, de un proceso subcelular, que si el alumno nos pregunta ¿dónde está eso en mi vida real?, nosotros no tenemos una respuesta. No podemos mostrar los átomos, no podemos mostrar las fuerzas, podemos mostrar los efectos de las cosas. Y lamentablemente eso nos exige mucho a veces sobre la capacidad que tiene el alumno para generar estas abstracciones. También la relación entre contenidos, y esto tiene que ver con todas las asignaturas donde los contenidos están atados y son interdependientes, que no son todas de igual manera. Particularmente en ciencias dependemos de esto. En ciencias un profesor de secundaria puede estar teniendo malos resultados con sus alumnos o con alguno de ellos, y puede que la razón no tenga que ver directamente con lo que ocurre en su curso, sino que en las bases previas hubo algún problema y eso está trayendo consecuencias sobre sus cursos. Eso es muy bueno que lo entiendan a veces las personas encargadas de la coordinación académica. Por ejemplo, un alumno que debe ver las reacciones químicas no lo puede hacer correctamente si es que el estudiante tuvo problemas con los modelos atómicos, que son previos.
No importa cuánto esfuerzo aplique el profesor en transmitir cómo son las reacciones químicas, si es que no logramos ir avanzando hacia, o retrocediendo en este caso, hacia otros contenidos. Las estrategias. Frente a las abstracciones, lo más que podemos hacer es la utilización de modelos. Y también lo que podemos hacer es, o depender de recursos, usted va a elegir algún recurso que en las asignaturas donde lo demande sea lo más adaptable posible con respecto a sus planificaciones, que les permita hacer un seguimiento de aquello. Por ejemplo, si tiene un alumno que está en segundo grado de secundaria, ¿podría usted, con los materiales o los recursos que utiliza ahora, podría usted entregarle por estudiar la misión de estudiar un contenido que sea de primaria? A lo mejor de forma puntual, pero en asignaturas como estas es muy necesario que usted pueda hacer eso, que usted tome decisiones y que pueda ser partícipe de la conformación a veces de los temarios, que el material no sea una imposición de contenidos, porque lamentablemente en asignaturas donde los contenidos son interdependientes, usted va a necesitar que exista esta relación. Entonces, nos enfrentamos a una fase que se llama ahora diseña, que nos plantea distintas capacidades donde la palabra tecnología aparece demasiado. Diseña una alternativa de solución tecnológica, diseña la alternativa de solución tecnológica, implementa y valida la alternativa de solución tecnológica, y empezamos a trabajar sobre esta idea de la tecnología, pero recordemos que la definición de tecnología no nos está hablando de la construcción de un objeto ni de un producto, nos está hablando de utilizar técnicas que aprovechen el conocimiento científico. ¿Sí? Recuerden esto, es que un alumno sea capaz de participar de este proceso, pero en este caso considerando que hay conocimiento científico que nos puede sustentar esos pasos adelante que vamos a dar. Va a depender de cada estudiante cuántos pasos avancemos y también de los profesores, pero sí tenemos que avanzar sobre este conocimiento científico. Los objetivos de la ABP pueden ser muy simples si lo miramos de esta manera. Les pido por favor que, incluso si usted no comparte que estos son los únicos objetivos de la ABP, que yo sí lo planteo, lo puedan considerar como los objetivos principales o cuestionar si es que podrían ser los objetivos principales. El primero de ellos, la transferencia del conocimiento. Que este contenido que a lo mejor se vio en una fase de explica, que fue una transmisión de contenidos, no quede estático en este lugar de nuestro cerebro donde sabemos no va a perdurar. Que tenga que existir una fase de trabajo donde el alumno en su implementación consiga desplazar ese contenido memorístico a el desarrollo de una habilidad o una competencia. Básicamente, el objetivo de la ABP es que el alumno pueda responder a esta pregunta de ¿para qué sirven estos contenidos que acabamos de ver? ¿En qué se aplican? ¿Sí? Incluso eso es más importante que el producto. El paso es lo que nos lleva a despertar esas habilidades y competencias. Y lo segundo es que nuestro estudiante en esta fase debe utilizar sistemáticamente el método científico para resolver los problemas que plantean y que identifican. Esto es vital. Si han participado de ferias científicas, como las que se ven en esta imagen, me ha tocado participar de varias en distintos roles, me ha tocado ser jurado, por ejemplo, de alguna. Las ferias científicas tienen una estructura que lamentablemente, por el rol de exhibir muchas veces o el ímpetu de competir en base a la exhibición, se terminan deformando mucho y nos terminan haciendo pensar que un proyecto científico es la construcción de un producto. ¿Sí? Yo les pregunto directamente para que reflexionemos. ¿Podría ser un buen proyecto científico una investigación bibliográfica? Créanme que grandes publicaciones que se hacen en el mundo científico a veces son reviews, son los compendios de la información, la manera de analizar lo que ya sabemos, y esas personas ni siquiera realizan, ni siquiera tocan en el laboratorio. Entonces, nos enfrentamos a un trabajo científico que no puede estar, que no necesariamente está orientado a la construcción de un producto, y además cuya principal evaluación en el caso de una feria científica es la utilización del método científico. Muchas veces hay estudiantes que no comprenden por qué un proyecto es capaz de ganar una feria científica, una competencia, y otro no. Y no encontramos el patrón. Los vemos a simple vista y creemos que uno va a ganar y en realidad no lo hace. Lo que evalúan los jurados de una feria científica es la utilización del método científico. Por ejemplo, un proyecto, por muy elaborado que esté, por muy bien construido que esté, si su hipótesis está mal planteada, pierde muchos puntos y probablemente no gane esa feria científica.
y lo puede ganar un proyecto que incluso ha demandado menos trabajo y menor elaboración. Lo más difícil en las fases, tanto sea de indaga como diseña, es el punto donde se despierta la curiosidad, se despierta esta chispa que el alumno debe tener para iniciar su trabajo. Esto no es fácil. ¿Cómo generamos un disparador que permita que el estudiante de ahí en adelante sea encauzado en este ritmo de trabajo? Si nos vemos en la fase del método científico, ¿cómo generamos estas observaciones y estas preguntas o problemas de investigación planteados por los mismos alumnos? Y aquí es donde a nivel práctico normalmente nos encontramos con un obstáculo importante. Yo siempre menciono una frase que la decía Pablo Picasso, el pintor. Pablo Picasso decía que si es que la inspiración existe, a él lo iba a encontrar trabajando. Él ponía en duda, siendo un pintor muy creativo, ponía en duda la existencia de la inspiración. Pero él decía que si es que en algún momento le iba a llegar, el que existiera o no la inspiración no significaba que él iba a trabajar o no en base a eso. Él iba a trabajar sí o sí, independiente de la inspiración. ¿A qué voy con esto? En que nosotros a veces esperamos una chispa o un disparador de inspiración o de creatividad de nuestros alumnos, y esto es muy difícil de encauzar. Es muy difícil que nosotros incluso podamos transmitir esto a los estudiantes. La recomendación práctica es que no permitamos que estas primeras fases sean el obstáculo. Quizás es el lugar donde más podemos hacer acompañamiento de ellos, y es completamente normal, ¿sí? Todos los profesores que hemos conducido proyectos o instancias de indagación, a veces tenemos que asistir a nuestros alumnos en estas primeras fases de despertar la curiosidad, de despertar el interés, y vamos a hablar un poco más adelante de cómo intentar hacer eso. Acá nos encontramos con lo que nosotros proponemos para poder trabajar con respecto a una metodología que va a ir buscando precisamente trabajar con estas habilidades de pensamiento científico, cómo nosotros nos encontramos frente a un ciclo de aprendizaje que es el ciclo 5E, que se va a relacionar mucho con cosas que se han mencionado en este mismo taller. Son 5 fases que se llaman empezamos, exploramos, explicamos, elaboramos y evaluamos. Y cada una tiene un rol distinto y vital para poder alcanzar un objetivo final, que son precisamente estas habilidades y competencias, pero duraderas, a largo plazo. El empezamos es una fase donde nosotros vamos a buscar estrategias, vamos a usar técnicas para manejar la información de cierta manera y manejar las preguntas, de modo que despertemos la curiosidad y despertemos el interés de nuestros alumnos. Es solamente iniciar un diálogo, es abrir una ventana de aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con eso? En que nosotros sabemos que ninguna persona es capaz de mantener ritmos constantes de atención o de disposición ante nuevos conocimientos. Yo sé que en este momento, con los asistentes que hay en este taller, es imposible que en los 50 minutos que llevamos usted haya tenido un nivel de atención que sea constante. Y lo sé porque si yo estuviera escuchando tampoco habría tenido un ritmo de atención, un nivel de atención constante. Entonces, ¿por qué asumimos que al principio de nuestras clases nuestros alumnos tienen disposición y que la van a mantener hasta el final? ¿En qué consiste esta fase? Empezamos en que utilizamos técnicas para que esas ventanas de aprendizaje, estos momentos de apertura, se puedan generar. Para eso hay preguntas, hay un manejo de la información que nos va a permitir hacer eso, hay un manejo del recurso audiovisual. En nuestro caso, utilizamos herramientas tecnológicas para poder despertar esto. Luego, una vez que se abre esa ventana o que intentamos abrirla, se avanza a una segunda fase que se llama exploramos, donde esto se basa en la indagación guiada, se relaciona directamente con el indaga, pero le subrayo, destaco la palabra que dice guiada, porque es un lugar donde tienen que entregarse ciertos estímulos y tienen que entregarse ciertos lineamientos para que el alumno pueda trabajar e ir buscando las respuestas que son capaces de encontrar en un contexto que tiene que ser generado por el docente. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué nosotros hacemos indagación muchas veces y la hacemos antes de ver los contenidos? Y nos podríamos plantear eso. Esto se lo plantea muchas veces un profesor cuando está siendo exigido con los tiempos. Un profesor que tiene poco tiempo para sus clases a veces se cuestiona ¿por qué debo indagar si mis alumnos ni siquiera han visto el contenido? Y la razón es muy sencilla. Cuando un alumno no tiene esta base conceptual, cuando un alumno no tiene esta fase que en el método científico destacábamos como la revisión de antecedentes,
este alumno se ve obligado a trabajar con habilidades de pensamiento científico. Se ve obligado a salir a buscar respuestas en torno a eso que estamos intentando fortalecer, la conexión entre variables, el encontrar patrones, y eso puede ser muy valioso, incluso muchas veces más valioso que los mismos contenidos. Una vez que hacemos ese proceso, se avanza a la fase explicamos, donde acá se transmite la información, se transmite los conocimientos que hoy día disponemos como humanidad, y intentamos medir ahora sí en actividades cómo los alumnos se relacionan con esta información. Recuerde que en las clases tradicionales se basaban principalmente en esto, en el explicamos. Luego se avanza a una fase que se llama elaboramos, donde esto encaja con los proyectos, pero sobre esas dos misiones que identificábamos en un comienzo. No sé si recuerdan que a mitad del taller en realidad decíamos que encontramos dos misiones para estos proyectos, que son la transferencia del conocimiento y el uso sistemático del método científico. Acá es cuando esta definición que se había visto en el explicamos debe ser aplicada para ver si consigue penetrar esta zona de la memoria a largo plazo, y en el fondo se establece como una capacidad o una habilidad ya de forma permanente. Y al final, probablemente lo más desafiante es evaluar en el contexto en el cual estamos, porque vemos que el evaluamos es el fin de este ciclo, pero también se alimenta de todas las fases. Entonces, tenemos que asumir esta misión de ya no solamente evaluar cómo el alumno se relaciona con el explicamos, que probablemente es como lo hacemos tradicionalmente, sino cómo podemos medir o evaluar las habilidades de pensamiento científico que nuestro alumno tiene. Y esto no es fácil, pero también existen maneras, mecanismos y por supuesto existe el recurso tecnológico. Entonces, les pido, si usted está tomando algún apunte, o si en realidad no ha tomado ninguno, pero quiere tomar algún apunte, probablemente lo que les recomendaría es considerar, revisar de ciclo de aprendizaje 5E, que proviene del Biological Science Curriculum Study. Así que es un compendio y el resultado de todo el trabajo que se hizo con respecto a los ciclos de aprendizaje del siglo XX. Y también que considere que existen recursos, por ejemplo, nosotros trabajamos con un recurso que se llama Science Fits, que intenta buscar entregarle a ustedes la posibilidad de ya disponer de un material que desafíe a los estudiantes a trabajar en esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de algunos estudiantes que se sitúan frente a los proyectos, pero utilizando un recurso que los fue acompañando en todo el proceso, no solamente en la fase elaboramos, que es la que estamos viendo ahora, que se relaciona con el diseño y construir, sino también con las fases de empezamos, exploramos, explicamos, elaboramos y evaluamos. Al final, un recurso como este va a ir presentando proyectos de este tipo, no solo en ciencias, sino también en matemáticas, con sus respectivas rúbricas, pero Science Fits lo que hace también es ofrecerles todo el proceso. Es un material de apoyo que les permite tener el contenido académico, los laboratorios virtuales, y todo también para llevar a cabo al final este recorrido buscando esas habilidades y competencias. Les pido que puedan averiguar si es que nunca han recibido información al respecto. Tenemos una encargada comercial en el Perú que les va a facilitar toda la información, incluso les va a ofrecer la posibilidad de probar la plataforma, de utilizarla sin ninguna restricción. Iris, no sé cómo estamos con el tiempo, si es que hay alguna pregunta. Sí, ¿hubiera alguna pregunta por parte del público? Profesores, estoy compartiendo una encuesta a través del chat. Le pido que lo puedan completar en este momento. Agradecemos a Eduardo por la transmisión en la ponencia. Y luego de completar la encuesta, los invitamos a que se unan al enlace principal de YouTube. Voy a detener en este momento el video. Muchas gracias a todos.